Bien, en el aspecto cultural, ¿cómo era el feudalismo? ¿De qué trataba? ¿De qué se hablaba? ¿Qué se difundía? Básicamente estaba caracterizada por ser una sociedad en la que la cultura giraba en torno a un solo tema. ¿Cuál era el tema? El cristianismo. Básicamente la ideología que lo sustentaba era el teocentrismo. Bien, ¿cuál es lo principal a nivel cultural durante la Edad Media, durante el feudalismo? El teocentrismo. Tú ya sabes qué es teocentrismo. ¿Qué es teocentrismo? Teos viene de Dios, centrismo. Es decir, el centro de todo a nivel cultural va a ser Dios. Dios, el centro de todo. Por ejemplo, ¿por qué las cosas caen? ¿Por qué las cosas se caen? Porque Dios quiere que caigan de esa forma. ¿Ok? ¿Por qué las plantas mueren? Porque Dios quiere que mueran. Todo se justificaba con Dios. El centro de todo era Dios. En esto, ¿cuál era la institución? A ver, te pregunto, ¿cuál era la institución que más poder tenía a nivel de decidir ciertas cosas? Si tenemos que Dios es el centro de todo, ¿qué institución representaba la imagen de Dios, digamos? La iglesia, ¿no? Seguramente ya respondiste en tu casa. La iglesia. El teocentrismo le daba gran influencia de la iglesia. La iglesia podía influenciar en ciertas cosas. Y además, desde el Imperio Carolingio, la clase pasada, ¿quién difundía la educación? ¿Recuerdas? La iglesia. La iglesia no solamente se encargaba de difundir el aspecto cultural, ¿no? De transmitir esta idea teocentrista, de que el centro de todo es Dios, no. Sí, o sea, sí lo hacía, pero también se encargaba de otra cosa, de la difusión de la educación. Se encargaba de difundir la educación. Recuerda un poco la educación de Carlomagno, ¿no? ¿Te acuerdas? Educaban a los reyes, educaban también a los sacerdotes, ¿no? Y educaban también al pueblo, ¿no? En operaciones básicas de matemática, y sobre todo se transmitía la idea de Dios, el cristianismo. Bien, ante esto, el resultado del feudalismo a nivel cultural no surge de la noche a la mañana. No es que hayan dicho, oye, vamos a adorar a Dios, ¿ok? Y nuestro pensamiento va a ser el cristianismo y ya está. No, sino, como todo, es el resultado de algo. ¿Te acuerdas de esa frase, no? Roma vendría a ser la síntesis de la cultura occidental. ¿Por qué decimos eso? Porque Roma había había adquirido bastante de otras culturas. Sobre todo de las culturas que estaban en Occidente, ¿no? Grecia, principalmente, le copiaron casi todo a Grecia. También otras civilizaciones un poco de Oriente. Entonces, de Egipto, ¿te acuerdas? La fase final egipcia. Entonces, los romanos se alimentaron bastante de todas las culturas que habían sucedido a nivel europeo, asiático, ¿sí? ¿No? Euroasiático. De la misma forma, el feudalismo había consumido bastante de otras civilizaciones, de otros grandes imperios. ¿Okay? La Edad Media, a nivel cultural, se caracterizaba por tener influencia de tres movimientos importantes. Tres. Primero, el grecolatino. ¿Qué es grecolatino? Greco, Grecia, latino, Roma. Los latinos, los fundadores de Roma, ¿te acuerdas? Greco-latino. Es decir, el feudalismo y la Edad Media recibió influencia ¿de quién? De griegos y romanos, en primera parte. Luego, de los germanos. ¿Quiénes eran los germanos? El Imperio Carolingio. ¿Ok? El Imperio Carolingio. Mira, van dos aportes. Y por último, del cristianismo. ¿Ok? Si en el examen te preguntan cuáles son los tres elementos de la fusión cultural del feudalismo, ¿tú qué marcas? Tú marcas la influencia greco-latina, la influencia germana y la influencia cristiana. Greco-latino, germano y el cristianismo. ¿Ok? Ahí tienes 2 puntos. Ahora vamos al proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso básicamente es el proceso histórico. ¿Cómo es que se ha desarrollado? ¿Qué es lo que ha pasado? Principalmente, ahorita estamos en la alta Edad Media. O sea, Roma recién había caído. Ahorita nomás, recién cayó Roma. ¿Qué pasó con la caída de Roma en el 476? Primero, la Alta Edad Media va del siglo V hasta el siglo IX, ¿eh? Ojo, te pregunto por ahí. ¿Qué había pasado durante la Alta Edad Media? ¿Cómo sabemos que estamos en la Edad Media? Por ciertos cambios. ¿Cuáles fueron? Primero,
la invasión y la generación después de los reinos bárbaros. ¿Recuerdas? La caída de Roma. Roma cae, ¿a manos de quién? Los bárbaros, ¿no? Se forman los reinos bárbaros. Luego teníamos el imperio carolingio, ¿no? Con la imagen de Carlomagno, ahí que se declaró emperador. ¿Te acuerdas? La clase pasada, revisa tu cuaderno, ¿no te acuerdas? El video pasado también. Y por último tenemos al Tratado de Verdún. Este Tratado de Verdún que había fraccionado el poder de Carlomagno en 3 partes iguales. Solamente que si te acuerdas. Entonces, con estos 3 estábamos viviendo ya la Alta Edad Media. ¿Ok? La Alta Edad Media. Ahora, para pasar a la parte siguiente de la Edad Media, ¿no? Del feudalismo, tenemos que explicar el sistema. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del sistema del colegio donde tú estás. ¿Cómo funciona? En febrero, enero, marzo, tus padres van al colegio y dicen: oye, quiero matricular a mi hijo en el colegio. Lo matriculas. ¿Cómo haces? Pagas un dinero, firmas unos documentos y ya estás matriculado. Primera parte. Luego, ¿qué haces tú? Vas al colegio, recibes tus clases, sacas buenas notas, etc. Luego, han pasado 11 años de colegio, inicial, primaria y secundaria, terminaste el colegio, saliste. Terminó toda tu etapa escolar. Bien, el sistema educativo de la institución es así. Te matriculan, estudias, sacas buenas notas, terminas un año, terminas los 3 niveles y sales del colegio. Así es el sistema del colegio. Ahora, para explicarte cómo funciona el feudalismo, toda la clase, el feudalismo, tengo que explicarte el sistema feudal. ¿Qué era el sistema feudal? Era cómo es que funcionaba todo el feudalismo, cómo es que funcionaba el manejo, todo en la Edad Media. O sea, no me refiero a características económicas, sociales, esto ya lo sabes, ya te expliqué. No, ahora me refiero al sistema, a esa relación que existía. ¿Ok? Vamos por ahí. El sistema feudo-vasallático. ¿Cómo se llama el sistema en general? Sistema feudo-vasallático. Tenemos a 2 protagonistas principales. ¿Quiénes son? Por un lado, el señor feudal y por otro lado, el vasallo. Estos dos van a tener una interacción. Puedes ahí las flechas, ¿no? Azul, roja. Primero, a ver, vamos por la relación. Primero, el vasallo, ¿ok? El vasallo solamente tiene su fuerza de trabajo. El vasallo quiere trabajar. No tiene grandes tierras, no tiene grandes conocimientos de nobleza, no ha ido mucho a ese tipo de escuela. Revisa tu clase del Imperio Carolingio, te lo vengo diciendo 5 veces, ¿no? El vasallo solamente tiene su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hace? Se entrega. ¿Ante quién? Se entrega ante el señor feudal. Le dice: señor feudal, yo no tengo nada que ofrecer, solo tengo mi fuerza de trabajo y estas manos que trabajarían por ti. El señor feudal ve esa propuesta y responde también con ciertos beneficios que va a dar. A esa propuesta que le hace el vasallo al señor feudal, a esa entrega de su fuerza de trabajo, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el homenaje. ¿Ok? Aquí está, homenaje. ¿Listo? Ahora, el señor feudal da respuestas también. Ante la propuesta puede decir que sí o que no. Generalmente que sí. Esa respuesta, ¿cómo se le llama? Se le llama investidura. ¿Ok? Investidura. Listo. Ahora, ambos van a cumplir ciertas funciones. Primero, el señor feudal, una vez que ha aceptado la propuesta del vasallo, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a proponer y le va a cumplir 2 cosas. Primero, protección, es decir, lo va a proteger, ¿no? Ante cualquier cosa que le pase, es el señor feudal, él lo va a proteger. Él tiene el dinero, él tiene las tierras, él tiene todo. Y además también le va a dar sustento, ¿no? Le va a dar trabajo para que pueda comer. A cambio de eso, ¿qué es lo que le va a dar el vasallo? El vasallo va a trabajar para él a nivel de militar, va a cumplir funciones militares. Además también va a cumplir funciones administrativas. Por ejemplo, hay una guerra, hace falta gente para la guerra. El rey, ¿qué dice? El rey no va a ir, puede ir, pero a ver, ¿quién va a combatir? El vasallo. ¿No? Recuerda, él le está ofreciendo cosas, le está ofreciendo su fuerza de trabajo, funciones militares.
De repente por ahí hace falta alguien que lleve un conteo, ¿no? El vasallo lleva cierta educación administrativa. Entonces va a cumplir funciones administrativas. Muy bien. Así funciona esta investidura. Uno ofrece, el otro acepta y ambos van cumpliendo ciertas obligaciones. Obviamente el que tiene todas las de ganar es el señor feudal, ¿no? A él no le falta nada, sin embargo él depende de su fuerza de trabajo, depende de su trabajo para que pueda comer y alimentarse. Bien, ante esto, ¿qué hace el vasallo, perdón? ¿Qué hace el vasallo cuando no está trabajando de militar? ¿Qué hace el vasallo cuando no está trabajando de manera administrativa? Está trabajando en el feudo. ¿Qué era el feudo? ¿Te acuerdas? Era la tierra. O básicamente, en una definición más seria, es el bien económico a cambio de obligaciones. ¿Ok? El feudo es un bien económico. Ahora, en el feudo, ¿quién trabaja también? No solamente el vasallo, que es el que vigila, el que supervisa, administra, no. ¿Quién trabaja ahí? Ya no es tanto el vasallo. Ahí trabaja otro personaje importante de todo ese sistema. ¿Quién es? El siervo. Recuerda el siervo. El siervo también, el siervo es ignorante, solamente sabe trabajar. ¿Listo? Y sabe, obviamente conoce la religión cristiana, conoce el cristianismo. Ofrece su fuerza de trabajo. ¿Bien? Ahí lo tienes, ¿ah? Feudo, siervo. El siervo cumple ciertas obligaciones. Primero, el señor feudal es el dueño de los feudos. El señor feudal le ha dado el trabajo aquí. ¿Qué hace el siervo? A cambio de eso, va a cumplir ciertas normas a cambio del trabajo que le han dado. ¿Cómo le dan el trabajo? Te dan una tierra para ti y tu familia. Parte de lo que trabajas va a ser para la corona, para el rey, para el monarca. Otra parte de tu trabajo va a ir para quién? Para la iglesia. Y otra parte de tu trabajo va a ir para ti, para que tú puedas comer. Ahora, de repente, ¿no? El rey vende esa tierra. No vende solamente la tierra. Vende también a ti mismo con la tierra, ¿ok? Lo vendía también al siervo. El siervo estaba adscrito a la tierra. El siervo era parte de la tierra. El rey vendía esa tierra, lo vendía con todo y trabajadores, con todo y siervos. Y pasaba a protección. ¿Protección y sustento de quién? De otro señor feudal. ¿Bien? El siervo, a cambio de la tierra en la que trabajaba, con la cual podía comer, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que daba? Daba ciertas cosas. Primero, los impuestos, ¿no? O las obligaciones, como se le conoce. Las obligaciones, cumplía ciertas obligaciones. Tenemos primero la corvea. ¿Qué es la corvea? Ya te expliqué un poco. Es el trabajo gratis en tierras del rey. ¿Ok? Trabajo gratis en tierras del rey. Luego tenemos el censo, que era el pago con productos por la tierra. Es decir, ¿no? Te daba una tierra, querías un poquito más de tierra, ya está bien, pero por toda tu vida o por un periodo de tiempo vas a pagar por esa tierra. Y además de que trabajas gratis, nos vas a dar ciertos productos de lo que sacas. Sacaste trigo, nos vas a dar unos 10 cosales de trigo. Cuestiones así, ¿ok? Pagaban con productos, a eso se le llamaba el censo. Luego tenemos la talla. ¿Qué es la talla? La talla vendría a ser el pago de impuestos por mantenimiento del señorío. Es decir, digamos, el rey iba en carruajes, ¿no?, a ver las tierras, iba en caballos con su herraje, ¿no?, a ver las tierras, a visitar las tierras. Ponte que algo se malograba, el carruaje se malogró un poco la rueda. ¿Quién pagaba eso? No, el rey. Lo pagaba el siervo. Es decir, pagaba impuestos. ¿Por qué? Por el mantenimiento o por mantenimientos de cosas del señorío, del señor feudal en este caso. Bien. 4. Banalidades. Pago por el uso de bienes del señor feudal. Digamos, tú vas a trabajar, vas con tu fuerza de trabajo, pues necesitas un arado. Tú no tienes un arado. ¿Quién tiene el arado para trabajar la tierra? Lo tiene el señor feudal. Entonces te lo presta, te lo da. Ah, pero no te lo regala. A cambio, ¿tú qué das? Pagas impuestos. ¿Cómo se llama ese impuesto? Banalidades. ¿Ok? Las banalidades son el pago por el uso de los bienes o de las cosas, los objetos, ¿de quién? Del señor feudal. Luego tenemos la pernada. Eso ya no choca tanto con el objeto laboral, choca más con lo sentimental. La pernada, es decir, cuando tú te casas, porque los siervos también se casaban entre ellos, la primera noche, digamos la luna de miel, el siervo no la pasaba con su esposa,
sino era parte de su obligación que la esposa pase la primera noche, no con el siervo, con su esposo, no, sino con el señor feudal. A ese impuesto se le conoce como pernada. ¿Listo? Pernada. Y por último tenemos al diezmo, o también llamada primicia. El diezmo o primicia consistía en el pago de la décima parte de la cosecha. ¿A quién? A la iglesia, ¿no? De repente consigue la iglesia, por ahí has escuchado, ¿no? Un poco para el diezmo, por ahí el diezmo. ¿Has escuchado? Yo sé que sí. Ya, pues el diezmo viene de esta época, ¿ok? Desde esta época viene, un poco la limosna. Pero en esa época dabas la décima parte. Digamos, ¿no? Si en tu chacra, en tu chacrita tú producías como 100, la décima parte, ¿cuánto era? 10. Este 10 iba para la iglesia. De repente para el señor feudal iba como 50. Te quedabas con 40 para ti, ¿ok? Cuestiones así. Así funcionaba un poco el sistema. Bien, chicos, entonces espero que hayáis entendido un poco el sistema. Ya sabes, ¿quién es el dueño de todo? El señor feudal. ¿Quiénes trabajan para el señor feudal? El vasallo y el siervo. Bien, el siervo también podría, de repente, el siervo trabajaba en la tierra como agricultor. El vasallo vigilaba, protegía, cuidaba, pero no tenía el mismo nivel que el señor feudal, obviamente estaba lejos. Pero por ahí los siervos también a veces podían ascender y llegar a ser vasallos también. Bien, hasta aquí.